Hoy es un mal día para la libertad de expresión. Casi todos los días últimamente vienen siendo malos para la libertad de expresión. Estamos en un país que involuciona muy rápidamente desde mi punto de vista. Yo confieso que algunas veces yo no me atrevo a decir lo que pienso en los medios de comunicación en los que colaboro, no vaya a ser que me cueste muy caro. Pero es verdad que el tema catalán, por ejemplo, nos ha hecho involucionar mucho. Que imputen a un señor por hacer que tendrá mejor o peor gusto, seguramente mal gusto, pero por hacer un gag cómico de sonarse con una bandera que le imputen, tú lo puedes rechazar, puedes incluso retirar tu publicidad de ese programa si te parece que esto va a ser contraproducente mantenerlo para tus intereses. Penalizar eso me parece una barbaridad. En Estados Unidos, por cierto, lo despenalizaron expresamente, la quema de banderas, y no pasó nada. Yo, desde luego, no voy a estar apoyando el golpismo de los catalanes, de los secesionistas catalanes, por supuesto que no, y creo que deben tener su castigo. Lo que no creo es que deban seguir en prisión provisional. Ni tampoco lo creía Rajoy, por cierto, que se equivocó un poquitín judicializando este proceso. Ni tampoco lo cree nadie de este gobierno ahora mismo. Está generando muy serios problemas. Pero claro, que tú digas, es que yo creo que un poco de presos políticos tienen y que se te caiga el mundo encima, me parece que es una involución. Oiga, cada cual pensamos lo que nos da la gana. Pero me preocupa mucho que se esté judicializando la vida cotidiana a marchas agigantadas en este país. Me preocupa profundamente porque era un poco el poder estrella, el poder incólume, el poder que estaba ahí más o menos preservado, lo mal que está quedando la justicia, lo terriblemente politizada o al menos ensuciada que está quedando la justicia por ella misma y sobre todo por el acaparamiento que de ella intenta hacer la política. Y hemos tenido una prueba muy evidente en el intento de renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, etcétera, y que al final no se ha hecho porque la torpeza brutal del portavoz del PP en el Senado mandando ese WhatsApp, perdón. Yo pensaba que de igual manera que no hay que sacralizar los textos legales, los textos jurídicos, ni siquiera la Constitución. La Constitución es producto de una coyuntura y responde a unos principios. Lo que son sagrados son los principios, pero su plasmación en un momento determinado y en unas circunstancias concretas, eso no es sagrado, eso puede cambiar perfectamente. Todo este debate que tenemos sobre si la Constitución se tiene que cambiar o no, pues habrá que cambiarla cuando haya que cambiarla, siempre que se mantengan los principios, ¿no? Porque nuestra lealtad es con eso, no con los símbolos. Nuestra lealtad es con los principios. Y lo que está en riesgo en España no son los símbolos, son los principios, desgraciadamente. Y de eso se habla menos. Y en una de esas entrevistas, tú puedes hablar de alguna otra, pero a mí la que me llama la atención la que hiciste a Pedro Sánchez cuando se estrenaba como diputado. Sí, cuenta la anécdota. Yo la he metido porque me parecía que venía al pelo, no tanto el personaje, que también, que ahora es mucho más conocido que entonces, sino porque me parecía que la frase clave que me dijo la podía pronunciar ahora mismo sin que hubiera pasado el tiempo por él ni por nosotros. Yo le preguntaba que, tal y como estaba el patio en el Partido Socialista, el escaño le podía durar 3/4 de hora. Y él me contestó, que me quiten lo bailado. Entonces, a mí me pareció fantástico porque le podía pasar ahora mismo cuando le dicen, es que en el gobierno vas a estar 2 telediarios. Dice, pues que me quiten lo bailado. A ver qué va a ser esto. Le pregunta a la duquesa de Alba, aquí la Carmencho, ¿y usted qué opina de los terratenientes? Y dice, es una lata ser terrateniente, duquesa, y dice, para nada, a mí me encanta el campo. A ver, yo, los políticos que yo conocí cuando estábamos en el periodo constituyente, cuando se generó la UCD, eran señores que habían abandonado. Hoy he estado con Landelino Lavilla, ahora vengo de estar con Landelino Lavilla, que he estado 3 horas hablando con él para un libro que estoy preparando. Landelino Lavilla era un señor, será lo que sea, pero era un señor que era consejero de administración de 4 o 5 empresas, que era un señor joven todavía, pero que ganaba mucho dinero, y lo dejó todo porque creía que debía servir al país, y como él, otra mucha gente, no solo de UCD, del PSOE también, y por supuesto del Partido Comunista, y de otros partidos. Yo me acuerdo que aquella era gente mejor preparada, más autocrítica. Salíamos de uno de los episodios más vergonzosos que hemos vivido en la política de este país en los últimos años, que ha sido ese cambalache, que no es parlamentario, ese cambalache de 2 partidos, llegando a un acuerdo para quedarse con el gobierno de los jueces. Es que han tenido la caradura de presentar como jueces de mucho prestigio a un diputado y a un senador de un partido. Es que, claro, hemos llegado muy lejos.
¿Ustedes creen que en la sesión de control parlamentario alguien hizo alguna mención a eso? Sí, lo hizo alguien, claro, lo hizo el portavoz del único partido que no se había metido en el cambalache, que era Juan Carlos Gerauta, de Ciudadanos. Pero todos los demás se empezaban a acusar el uno al otro, porque nosotros queríamos renovarlo, mandar el mandato, la separación de poderes. ¿Pero qué separación de poderes? Oiga, si ustedes se quieren quedar con el judicial, ¿de qué separación de poderes me están ustedes hablando? De todas formas, no solo por el comportamiento o por las circunstancias. A mí me da la impresión, a costa de que nos llamen abuelos cebolleta, de que el espesor intelectual y personal que tenían los políticos de la transición, desgraciadamente no lo hemos visto en generaciones posteriores y desde luego no existe ahora. Es decir, no sé en cuánto se parecerá Pablo Casado a un Manuel Fraga, pero tampoco se parecería a Rajoy y ni se parecía a Aznar. Y en el Partido Comunista, pues los diferentes líderes que han tenido, Cayo Lara, etcétera, etcétera, pues ¿qué tenían que ver con Santiago Carrillo? ¿O qué tienen que ver con Felipe González, los actuales líderes del PSOE? Creo que verdaderamente eran personas con un gran peso político, al margen de su capacidad negociadora y de su capacidad para que entre todos se dejaran pelos en la gatera con objeto de poder salir adelante con el texto constitucional. Que dicho sea de paso, he visto que incluso quienes estaban denostando y hablando del régimen de la transición y poniendo lo que yo llamo una enmienda a la totalidad, a esos 40 años, que me parece intolerable eso de la enmienda a la totalidad, ahora empiezan, vi ayer en El País un artículo de Pablo Iglesias diciendo que, bueno, que por supuesto puede estar ya obsoleto, etcétera, etcétera, pero que todo ha tenido un valor, etcétera, etcétera. Lo cual me alegra, porque el hecho de que estuvieran diciendo que no valía para nada y que aquello había sido todo nefasto y que había que hacer borrón y cuenta nueva, significaba solo, primero, que no lo habían vivido y segundo, que no sabían, o creía yo que no sabían, de dónde salíamos, ¿no? Es verdad que cuando la democracia se convierte en algo aburrido, que es a lo que debe aspirar a ser, o sea, la democracia, una democracia estable es porque es aburrida. Cuando no es aburrida es porque algo no funciona bien, ¿no? Pues es verdad que los debates han bajado de nivel, porque tampoco las exigencias, digamos, que están sobre la mesa en este momento exigen ese tipo de cosas. También es verdad que yo creo que se ha producido un proceso de decantación, de que ha habido mucha gente en este país que ha renunciado a la política. O sea, el problema no es que tengamos unos políticos más o menos buenos, es que nadie quiere dedicarse a la cosa pública. Y al final, pues están los que están. Y los que no estamos es porque no hemos querido estar. Entonces, cuando la gente se queja, es que nuestro político, diga, pues siéntese. Yo lo siento, Eduardo, pero yo no puedo ser tan benévolo como tú dices. De ninguna de las maneras, perdóname. Primero, aquí se ha robado todo lo que se tenía que robar y mucho más. Se ha abusado de nosotros todo lo que se tenía que abusar y mucho más. Se nos ha engañado. ¿Cómo es posible que los políticos... voy a hablar de este último cuarto de hora, no voy a hablar del pasado. ¿Cómo es posible que solo se hayan puesto de acuerdo para hurtarnos un poder independiente como el Poder Judicial? Y, perdona, que termino. El Judicial viene hurtándolo desde hace 20 bueno, bien, años. El último acuerdo, yo hablo del último acuerdo. Y, de paso, para espiarnos nuestros ordenadores. Yo no puedo ser benévolo con eso. No puedo ser benévolo cuando estamos ante una segunda transición y falta valor para asumirla. Falta valor para incluso ponerse a plantearse una reforma de la Constitución, que como no reformemos la Constitución nos vamos a acabar cargando la Constitución. Falta valor incluso para ponerse de acuerdo con el mayor problema que tenemos, que es Cataluña. El uno anda diciendo que le echen encima al 155 y el otro no sé qué anda. He dicho que parte del problema se explica porque hay mucha gente valiosa en este país que no quiere dedicarse a la cosa pública. Entonces, claro, lo que tú no puedes estar es quejándote de, oiga, es que ustedes no... Oiga, usted lo ha votado. Es que les hemos votado. Sí, les hemos votado porque no queremos ser nosotros. Queremos delegar en otras personas cosas que nosotros no queremos manejar. O sea, bueno, esto por decirlo de esa manera. Esto, por cierto, esto no pasa solamente en España. O sea, lo que está ocurriendo en España, que se manifiesta de otra manera, es lo que estamos hablando mucho, la desafección de la sociedad o de gran parte de la sociedad respecto de sus representantes políticos. No es un fenómeno español. Pero a mí que me digan que estamos mejor que Italia no me consuela nada. Faltaría más que estuviésemos peor todavía que Italia. Quiero decir que no es un problema específico nuestro y que es un problema mucho más profundo que si unos políticos se ponen de acuerdo o no se acuerdan, y que estamos en una crisis del sistema representativo en general, ¿no?
Es tan reformable todo ello, y la Constitución, no digamos, no hemos entrado todavía en qué aspectos habría que mover. Claro, es previo el que se pusieran de acuerdo los partidos. Hay quien dice, hombre, no vamos a abrir el melón sin saber cuáles son las partes que vamos a tocar, pero hay algunas que son clarísimas, como el título 8º de las autonomías, como por supuesto la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la corona. Yo añadiría, y en estos días estamos viendo otros muchísimos ejemplos al respecto, la prevalencia de la Iglesia Católica, que en un Estado confesional no hay por qué citarla en el texto constitucional, y luego ya, digamos, hablemos ya del IBI, de las inmatriculaciones, etcétera, que es otro pal. Hay muchísimos temas en los que yo creo que cabrían acuerdos y que por supuesto tendríamos que empezar a tocar. ¿Cómo se habla de ello? ¿Por acaso porque no se puedan poner de acuerdo los políticos no hay que tocarlos? Pues vamos a irlo dejando, y yo creo que se va a pudrir el asunto. Tenemos que ser críticos, tenemos que fastidiar a unos señores que están ahí instalados. Es que no hay sociedad civil en España. Como no hay sociedad civil, pues es muy difícil. No nos queda más remedio que participar desde la crítica, en todos los sentidos, incluso incluyendo la crítica a los medios de comunicación, a nosotros, que a veces también nos creemos una casta superior intocable con respecto al resto de la población. Ese es otro error también. Pero es que ahora mismo, es que el problema es que no está funcionando nada. La verdad es que no está funcionando nada. Es que la separación de poderes es mentira. Es que ninguno de los tres poderes está funcionando. No está funcionando, sí, está funcionando uno, claro, que es el que está acaparando a todos los demás, que es el Ejecutivo, y para lo que funciona, pues mejor que no funcionase. No todos los políticos son iguales, no todos hacen las mismas cosas. Y bien es verdad que hay que aplicarles un correctivo, pongamos 8 comillas, pero el correctivo no se me ocurre otro que no sean las urnas. Y entonces en las urnas seguimos votando lo que seguimos votando. ¿Qué quieres que te diga? ¿Vosotros creéis que en España, más allá del fenómeno Vox, existe realmente el riesgo de que eso pueda cuajar en algún momento no muy lejano en una opción política seria? Pues yo pienso que desgraciadamente empiezo a pensar que sí, y hasta hace muy poquito tiempo pensaba que no. No ya porque el CIS o las encuestas les digan que pueden tener un diputado y que en Andalucía pueden sacar alguno en Almería y no se sabe si en Sevilla, etcétera, etcétera. A mí me da la impresión de que como todo el mundo, desde luego toda Europa, está sufriendo un proceso de ultraderechización peligrosísimo, pues me da la impresión de que por qué el fenómeno no va a llegar a España si estamos en un mundo globalizado, etcétera, etcétera. Pero claro, a mí me parece absolutamente terrible que estén avanzando y que puedan llenar en Madrid un estadio y que digan, es que solo caben 9.000. Ostras, es que son 9.000 fachas de carné, es decir, 9.000 señores que son xenófobos, racistas, supremacistas, no sé cuánto. Y claro, y a mí eso creo que puede ir calando. Sí, bueno, en cualquier caso, a mí lo que me preocupa es la involución de la sociedad española, que es que de verdad que estamos experimentando una involución brutal, que no hay más que escuchar las tertulias de radios, no hay más que escuchar cualquier conversación, no hay más que ver algunas encuestas para darte cuenta de que es que la sociedad está involucionando. No hay más que ver las soluciones que se están predicando para Cataluña, que son antisoluciones, dicho sea de paso, desde mi punto de vista, más 155, pero mucho más duro. Pero una cosa, por ejemplo, que no hacen nuestros políticos en general, es hacer esto que estamos haciendo nosotros, es venir aquí a hablar con la gente, venir aquí a escucharles, a darles la mano. ¿Cuándo le ha dado la mano Rajoy a alguien en la calle? Pero ni con guantes, vamos, es que no, es que realmente estamos hablando de que hemos hecho dejación de lo principal que puede tener uno de nuestros representantes, que es hablar con los representados. Bueno, pues esto no lo hacemos. ¿Esto es parte de la involución? Es parte de la involución. Porque el número del otro día de Rufián, que se sabe que después de la fotocopiadora y la no sé qué y tal, va a ir a hacer el número. Yo creo que también, si se le sigue demasiado la corriente, evidentemente no se puede faltar al respeto parlamentario, pero en la medida en que le das cabida y le sigues la corriente, logran lo que pretenden, que es una provocación. Entonces, yo no sé, tú decías antes que el Parlamento tampoco funcionaba. A mí lo que se me han caído los palos de sombrajo ya es con el Poder Judicial, pero si verdaderamente tampoco funciona el Legislativo y tampoco funciona el Ejecutivo, pues entonces apaga y vámonos.